Damos la grabación. Listo. Vamos a hablar de las variables que nosotros pusimos en este lugar. Pusimos nuestros 25 Pokémon, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? En la realidad, esta no es la forma como vamos a obtener los datos. ¿Por qué? Porque aquí los estamos poniendo directamente en el widget y es algo similar a lo que hacíamos con las variables, solo que a un nivel más alto. Entonces ahora vamos a subir estas variables a otra, oigan muy bien esta palabra, capa de nuestro programa para hacerlo adecuadamente. Cuando hablamos capas en una programación, estamos hablando de que cada código que ustedes tienen se encarga de algo específicamente y eso tiene que ver con los principios de sólidos de la programación sólida, donde nos dicen que el código debe ser limpio, que debe ser solo, y específicamente la parte que yo estoy diciendo es que cada código, cada archivo debe encargarse de una sola responsabilidad. Escuchen muy bien, responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Vean el modelo. La única responsabilidad del modelo llamado Pokémon es tener el dato del Pokémon al que estamos tratando. La responsabilidad del widget Pokémon es tomando esos datos del Pokémon, pintar adecuadamente simplemente el widget de Pokémon. Ahora, si nos vamos al detalle, que era, perdona, Store Main Screen, creo que lo puse. Si nos vamos a esta, que ya es toda la pantalla, nos vamos a dar cuenta que tiene dos responsabilidades en este momento. La primera es pintar, bien dicho, toda la pantalla de los datos de los Pokémon, pero adicionalmente ella es la que está teniendo los datos de esos Pokémon. Es decir, se está encargando de algo visual, que es pintarlos, y de algo lógico o de datos, piénsenlo como lógica de negocios. Empiecen a pensar esa frase que es lógica de negocios. Cuando ustedes hablan de lógica de negocios, es que la interfaz se puede construir de una manera, pero lo que hace es su lógica de negocios, que pinta esto, que permite hacer unas transacciones, ver, comentar. Eso es lógica de negocio. Y dentro de la lógica de negocio va enlazada con una capa que se llama la capa de datos. La capa de datos se refiere a de dónde se sacan los datos para poderlos pintar acá, y nos damos cuenta que esta pantalla está teniendo la responsabilidad de tener esos datos, que son esas 25 variables que ustedes crearon, y de pintarlos. Entonces aquí es donde vamos a quitarle esa responsabilidad a nuestra capa, que solo se encargue, a nuestro archivo llamado Store Main Screen, que solo se encargue de pintarlos y no de tener los datos. Entonces miren, esto para ustedes en programación, si ustedes han manejado Laravel, saben que aparecen unas capas que se llaman Model, View, Controller, todo eso, ¿cierto? Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer, esto no es una regla general, no es que siempre se tenga que hacer así, porque ustedes pueden crear sus propias arquitecturas. Escuchen muy bien, cuando yo creo estas carpetas es porque yo estoy creando mi propia arquitectura de software. Entonces en mi arquitectura yo le voy a añadir una capa de data, y de aquí es de donde voy a administrar los datos, y de aquí voy a crear un archivo que se va a llamar Pokémon Repository. Listo. Repositorios, nosotros cuando hablamos de datos estamos hablando por lo general de bases de datos a las que nos conectamos, de que estamos consultando por allá en unos archivos todos los datos, y entonces es un repositorio es como el que los contiene, donde reposan los datos. Entonces los datos reposan en una base de datos, reposan en Firebase, reposan en MongoDB. Entonces el repositorio lo que hace es estar enlazado a esas fuentes de datos para poder darnos esos datos. Entonces asimismo creamos una clase
uy, lo siento, listo, una clase llamada, lo mismo que el archivo, Pokémon Repository, listo. Y esta clase va a tener un método, aquí ya es donde ustedes empiezan a ver los datos, que va a tener un método que se va a llamar getAll. Por lo general, a ustedes les suena, díganme sí o no, les suena la palabra CRUD. ¿Han escuchado la palabra CRUD? Empieza a actualizar, ingresar y eliminar. Exactamente. Y el repositorio es el que va a hacer esas operaciones. Entonces va a tener, este es obtener todos, y ahora veámoslo con el CRUD, con las palabras del CRUD. Es create, ¿sí? O sea, crear uno, create, get, este es para obtener solo uno, y digamos que recibe un ID por lo general, obtener, ¿cierto? Update, y entonces este recibe un Pokémon y lo va a actualizar. Digamos que ustedes le quieren cambiar el nombre a un Pokémon de la base de datos, lo hacen de esta manera. Y eliminar, por lo general recibe también un string. Ojo otra vez aquí, yo les estoy dando una estructura que yo uso, no es la general ni la que todo el mundo tiene que usar. Ténganlo muy en cuenta, porque depende su forma de programar, depende de su equipo de trabajo, depende de las tecnologías que esté usando. Yo les estoy dando la forma como yo lo hago, como lo hacemos aquí en la empresa y como lo trabajamos normalmente. Entonces, por ahorita nos vamos a enfocar en el getAll. Nos vamos a obtener en el getAll. Obtener todos es el que nos vamos a concentrar en este momento, porque es el que los vamos a usar. ¿Están familiarizados con las funciones? ¿Tenemos claro qué es una función? ¿Quién me dice? ¿Quién ha significado la definición de función o método? Creo que devuelve un valor, pero no estoy seguro. ¿Cómo lo dijo, perdón? Que devuelve un valor. Devuelve un valor. Vamos a verlo aquí con el señor Paint, que a mí me gusta mucho usar Paint. Creo que ya se han dado cuenta, ¿cierto? Entonces, veámoslo así. Método o función. Imagínense ustedes una cajita negra, y dentro de esa cajita negra ustedes hacen un proceso. Ustedes procesan algo dentro de esa función. Otra vez, ahora imagínense una máquina, en la vida real, una máquina que hace dulces. Entonces la máquina que hace dulces hace un proceso internamente. Entonces él recibe los materiales, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar parámetros de entrada, ¿cierto? Recibe unos parámetros de entrada y vamos a tener unas salidas, ¿sí? Y unas salidas es, pues, la salida del proceso. Entonces, otra vez, imagínense, ya no me acuerdo qué dije, una máquina de hacer dulces, creo que dije. Recibe los materiales, recibe el azúcar, el colorante, la goma, etcétera, etcétera, no sé cómo es. Hace un proceso con todos esos materiales, coge y los suma, los procesa, los trabaja, y
de salida devuelve todos los dulces que creó, que generó, que construyó. Esa es una opción. Ahora les pongo otro ejemplo. Hay por ejemplo, el motor de gasolina. El motor de gasolina, entonces ustedes le ingresan gasolina, él lo combustiona y hace girar el motor, pero él no genera ninguna salida útil para ustedes. Ustedes no reciben algo de él. Bueno, que él tiene el exhausto y eso, pero ustedes no reciben esa salida para hacer algo. Entonces fíjense que hay procesos que pueden tener entradas y salidas, y hay procesos que pueden tener entradas pero que no tengan ninguna salida. Y así también hay procesos que puede que no tengan ninguna entrada y tengan una salida, o hay procesos que puede que no tengan ni entrada ni salida, pero siempre van a tener un proceso. Ahora veámoslo acá, en el código, ¿cómo es eso? Recuerden, hay todas las combinaciones posibles. Que no tenga entradas o que sí tenga entradas, y que no tenga salidas o que sí tenga salidas. ¿Listo? Recuérdenlo muy bien. En el método pasa exactamente de la misma manera, y es eso, porque es un proceso. Antes del nombre del método, ustedes le dicen qué tipo de dato va a devolver. Por ejemplo, si yo voy a decir que devuelve Pokémon, entonces él lo que hace es que devuelve un listado de Pokémon. Él devuelve un listado de Pokémon. Y así se escribe para decir que devuelve un listado de Pokémon. Aquí vamos a hacer un proceso, bla, 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 bla. Ahorita vamos a hacer qué proceso es. Y al final él va a decir return. Esa palabrita yo sé que la conocen. Esa palabrita significa que este proceso ya, cuando acabe, devuelva estos datos de aquí. Y fíjense, si yo pongo aquí un número, retórneme 5, sale error. Él me dice, oiga, este proceso devuelve, es un listado de Pokémon, y usted está diciendo que devuelva un 5. Eso no es un listado de Pokémon. Aquí por eso lo puedo dejar así, porque esto sería un listado de Pokémon vacíos. ¿Listo? Está vacío. Hasta ahí. Siguiente. Create. El crear es el que inserta en la base de datos los datos. Entonces, puede, dependiendo como uno lo construya, puede que devuelva datos o no. Porque yo le puedo decir, créeme tal Pokémon, pero no me interesa si me devuelve resultados o no, simplemente créela. Entonces siguen que es un proceso que puede que no tenga salidas, pero sí va a tener de entradas. Ahora fíjense, para esto es esta estructura que están viendo acá. Los paréntesis es donde ustedes ponen las entradas. Entonces aquí yo le puedo poner que esto recibe una variable del tipo Pokémon que se llama new Pokémon, porque estoy creando un nuevo Pokémon. O bueno, por convención solo ustedes pongan Pokémon, así se pondría así, y no retorna nada, pero sí va a ser un proceso acá. Entonces aquí va a ser un código que va a ir a la base de datos, lo inserta, bla 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 bla, lo va a insertar y ya, lo crea. Hasta ahí, listo. En realidad nos vamos a enfocar ahorita solo en este, y esto se los estoy explicando por encima para que vean los ejemplos que les dije de que devuelve, no devuelve. Obtener. Si ustedes tienen el de obtener, que en el CRUD sería, recuerden que el CRUD, perdón, esperen, uy, se me enloqueció el computador. El CRUD significa, ya alguien lo dijo, pero lo voy a poner aquí. El CRUD significa create, read, update, delete. El único que no uso yo con el nombre que es, en las iniciales, es el update, porque yo uso el get, porque yo uso es un create
Perdón. Es sí, el get, el de aquí. Porque yo uso es get y es read, leer. Pero no importa, es el mismo concepto. Crear, leer, actualizar y eliminar. Esto sería leer. Entonces normalmente yo le digo un ID. ¿Por qué le estoy pasando un ID? Porque yo le digo, oiga, tráigame el Pokémon número 5, tráigame el Pokémon número 10. Y él me lo tiene que devolver. Entonces recuerden que yo les dije que donde devuelve datos es aquí. Aquí le digo qué datos retorna. Y dentro, para que lo retorne, es return y un Pokémon. Ahí lo va a retornar. Aquí falta proceso. Esperen, aquí les voy a poner aquí. To do. Add code to create the Pokémon on the DB. Vean esta palabrita to do para que la vayan. Yo la nombré la vez pasada. Es código que hace falta y que ustedes tendrían que venir a aplicar. Entonces aquí le pongo add code to get the Pokémon from the DB. Haga código para traer el Pokémon de la base de datos. Pero vean lo siguiente, la estructura que yo creé aquí en Paint. Algo de entrada, un proceso y una salida. Algo de entrada, aquí van, dentro de paréntesis van los parámetros de entrada. Lo que dice proceso es lo que va dentro de las llaves que ustedes ven aquí. Aquí se hace el proceso. Y lo de salida es lo que ustedes pongan aquí antes del nombre y poniendo un return para que devuelva datos. El update lo mismo, va a recibir un Pokémon y entonces aquí vamos a decir, vamos a poner el to do que va a decir add code to update the Pokémon on the DB. Y en eliminar, vean que también este es el ejemplo en el que recibe, hace un proceso y no retorna nada. Entonces de nuevo agreguemos el to do, add code to delete the Pokémon on the DB. Listo. Ahora sí vamos al que nos interesa, que es el de obtener. Vean que esto luego lo vamos a llenar, porque lo vamos a conectar a Firebase y vamos a crear en Firebase, que es una base de datos, vamos a crear Pokémon, vamos a añadirlos, actualizarlos, eliminarlos. Pero por ahorita nos interesa este de obtener todos. Entonces, ¿qué pasa en este? Primero que todo, como voy a poner unos datos falsos, porque yo no lo estoy sacando realmente de una base de datos, ya no lo tomo. Recuerden que ya no lo teníamos. ¿Dónde está? Aquí, ustedes, 25 variables. Para mí son nomás 5. Y vean lo que voy a hacer. Voy a crear estas variables. Bueno, pueden ser variables. Bueno, no las voy a crear ahí. Bueno, ya les muestro. Aquí en la misma clase voy a hacer una constante. O puede ser un final. Vamos a ver si me lo va a dejar así. O me pide el estático. Quiero leer. Quiere ok, pero no es eso el error. Bueno, const Pokémon list va a ser igual y abro unas llaves acá. Ven que quería ver esto acá, que solo puede ser estático, pero yo lo quiero que sea oculto. Static, vamos a ver si me lo deja. Y déjenme decir si me lo deja sacar acá. Pokémon list .len. Listo, sí, me lo deja hacer. Pero no, ya sé que no me lo dejará hacer correctamente. Mejor lo voy a poner final. Y dentro de estas llaves, que recuerden, ¿quién me recuerda qué significan estas llaves? ¿Qué significa cuando ponemos unas llaves en Dart? Significa que estamos creando qué tipo de dato.
¿Alguien? ¿Alguien? No, la verdad no me acuerdo. ¿Nadie? Listo, listo, no se acuerda usted. ¿Quién más? Recuerden que estas llaves yo les dije que... Ah, bueno, una pista. Las agregamos para poner los children. ¿Qué significa que sea para los children? ¿Alguien? ¿Nadie, nadie? Qué triste, voy a llorar. Mentiras. Bueno, recuerden que esta llave significa que estamos creando un list o un array. ¿Lo recuerdan? Listado o arreglo. ¿Lo recuerdan? ¿Les suena? ¿No? ¿No les suena? Vean que por eso aquí el list de Pokémon retorna un arreglo vacío. Recuerden, esto es para arreglos. Ah, bueno, me voy a la pregunta más atrás. ¿Quién sabe y quién no sabe qué es un arreglo? O un list. ¿Quién me lo dice? ¿Quién? Uy, perdimos a uno porque dice la pregunta, terrible. Bueno, voy a hacerlo así al azar. Cristian Acevedo. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué es un arreglo o un list? Señor, ¿está hablando? Y no... Para crear una Sí, para crear una ¿qué, perdón? estructura. Una estructura, tiene que ver con estructuras de datos, pero no es lo primero que uno diría. Bueno, Freddy. ¿Qué dice Freddy? No sé cómo decirlo, pero no me acuerdo muy bien. Se lo explicó también en Paint, pero no recuerdo bien. Creo que en Paint no lo alcancé a explicar. Pero de pronto, bueno, vámonos con Pacho. El famoso Pacho, ¿qué dice? Creo que datos, no estoy como muy seguro. Perdón, lo perdimos un momentico. ¿Qué cosa de datos? Que creo que es para almacenar un conjunto de datos, no estoy como muy seguro. Sí tiene que ver también por ahí. Listo, tengámoslo por ahí. Es una estructura de datos, porque un listado es una estructura de datos. Que eso es estructura de datos es un concepto que hay que estudiar ustedes como ingenieros de software que se van a convertir. Ahora, dijo un conjunto de datos. Cuando hablamos de conjuntos son varios. Entonces, simplemente y muy fácil. Un list es un tipo de variable que nos permite guardar varios datos con un solo nombre. Vean que aquí en el original, yo tuve que poner Pokémon 1, Pokémon 2, Pokémon 3, Pokémon 4 y ustedes en sus tareas hicieron hasta Pokémon 25, ¿cierto? Entonces eso lo podrían hacer con un solo nombre y no con los 25 nombres que crearon. Entonces lo mismo sucede, imagínense que lleguen 100.000 Pokémon, bueno, no sé cuántos hay, mentiras en este momento, 500 Pokémon. Ustedes tendrían que crear Pokémon 1, 2, 3, Pokémon 5, Pokémon 6, Pokémon 100, Pokémon 200, Pokémon 500. No, para eso existen los tipos de datos llamados list, sinónimo array, sinónimo vector. Porque ustedes guardan del mismo tipo de datos varios bajo un solo nombre. Y lo administran a través de sus posiciones en la lista. Bueno, en el list funciona así porque hay otra estructura de datos, como lo dijo Cristian, que es el set, y la estructura de datos padre del set y del list se llama collection. Eso ustedes tienen que estudiarlo y créanme que eso los va a hacer realmente unos ingenieros de software. Pero por ahorita lo importante es saber que con un list puedo guardar varios datos. Entonces voy a empezar a trastear mi información.
Vean, este Pokémon que lo tengo aquí, lo copio y lo pego acá. ¿Cómo añado otro? Muy fácil, pongo coma, copio el siguiente, lo pego, coma, cojo el siguiente, lo pego, coma, cojo el siguiente. Aquí tengo los 4. Listo. Ya tenemos. Perdón. No está. No, perdón. No, yo no estaba hablando. La imagen la ven bien, ¿sí? Tuve un minuto de silencio. Listo. Sí, señor. Entonces vean, primero que todo me elimino nuestro listado de Pokémon. Chao, se fueron, se van. Obviamente vamos a tener unos errores acá, ¿cierto? Y ahorita vamos a venir a atacar estos errores. Y vamos a ver cómo se vuelve de sencillo. Listo, ya tenemos nuestro listado de Pokémon aquí, de esta manera. Vean que ya están bajo un solo nombre y un solo nombre para ellos mismos, que es Pokémon List. Entonces ahora esto es lo que estamos simulando en nuestra base de datos. Esto se va a cambiar por lo que esté guardado realmente en la base de datos en la web, que puede ser Firestore, el Firebase, o puede ser en una base de datos de MySQL o de MongoDB, pero por ahorita lo tenemos aquí simulado. Entonces, la función getAll lo que tiene que retornar, ¿quién adivina qué sería? Bueno, ¿quién adivina? No, ¿quién analiza? Dice, pues si retorna una lista de Pokémon, entonces retorne, ¿a quién retorna? Pokémon List. Exactamente, a Pokémon List, porque esta es nuestra base de datos. Entonces, si queremos obtener todos, pues vea, aquí tiene su listado con todos los Pokémon. Ahora analicemos las carpetas que tenemos aquí. Lo que yo les dije, cada carpeta y cada archivo empieza a tener una función específica, una responsabilidad específica. La carpeta de data tiene la responsabilidad de traer los datos. La carpeta y todos los archivos que están dentro es porque son archivos que traen datos. La carpeta de modelos son los que se encargan de modelar cada campo de esas entidades o modelos que vamos a manejar. Pokémon, en otros casos puede ser usuario. Entonces va a haber un modelo usuario que va a tener nombre, apellido, cédula, etcétera. Va a haber un modelo factura que tiene valor, fecha, hora, vendedor. Son los modelos. Vea que es su responsabilidad. La pantalla, la carpeta screens va a contener archivos que se encargan de pintar las pantallas de los usuarios. Es decir, como en nuestro caso, la que tenemos aquí, con nuestra pantalla principal que incluye esto. Entonces por eso se encargó de pintar esto. La carpeta widgets va a contener archivos que se encargan de contener widgets, que son archivos individuales, como el de Pokémon Widget, que solo tiene la responsabilidad de pintar un Pokémon. Y hasta ahí lo llevamos. Luego van a ver que pueden existir otras carpetas que pueden complementar la arquitectura, pero hasta ahí es suficiente. ¿Qué sucede para que ustedes analicen ahí? Entre ellas se comunican. ¿Por qué? Porque la de datos se comunica con la de modelo, porque la de modelo es la que más se usa, porque necesitas saber cuál es el modelo de datos que va a traer. La de la pantalla, pues necesita se necesita comunicar con la de los widgets para pintarlo y con la de los datos para traer los datos.
Y la de widget pues también incluye el modelo porque él recibe un modelo como parámetro de entrada. Entonces empiecen a ver cómo se comunican los datos. Y ahora sí vámonos a la parte interesante. Este código que ustedes tienen acá y que les quedó a ustedes mucho más largo porque como son 25, esto va hasta por allá abajo. Imagínense que yo les hubiera dicho 100, iría hasta por allá abajo. Entonces ahora vean cómo se va a reducir. Primero que todo, aquí arriba, luego vamos a ver un tema más avanzado, es que van a ver cómo esto que yo voy a hacer lo hacemos en otra capa que se va a llamar lógica de negocios, pero en este momento lo vamos a hacer aquí arriba. Aquí arriba, que recuerden que en los widgets era donde declarábamos los parámetros de entrada, que fue un Pokémon. Aquí vamos a declarar un Pokémon repositorio y va a ser igual a Pokémon repository, que es el que creamos allá, punto y coma. Aquí es donde yo les dije que la pantalla se va a comunicar con el repositorio para sacar los datos. De nuevo, aquí es donde la pantalla se va a comunicar con el repositorio para sacar los datos. Y entonces, como ya tenemos el repositorio en esta ventana de aquí, vamos a hacer algo, ojo con esto, mucho ojo, que es que vamos a borrar aquí todos estos donde agregamos los Pokémon. Y yo digo, bueno, necesito crear unos hijos. Los hijos son del tipo widget, Pokémon widget, pero los datos son los que traiga el repositorio. Que si son 5 Pokémon, que si son 100 Pokémon, que si son 1000 Pokémon, no me interesa cuánto sea, que me los pinte. Entonces, ojito aquí. Pokémon repository punto get all. Con esto ya estoy obteniendo los Pokémon. Pero ahora necesito convertir esos Pokémon porque son el modelo Pokémon. Tengo un listado de 5 de estos. Necesito convertirlo en 5 de Pokémon Widget. Entonces aparece esta palabra muy mágica que solo aplica para los listados, los arreglos y los vectores aquí en Dart. Y se llama .map. Ojo con esta función porque esta función se usa, no se alcanzan a imaginar cuántas veces se usa esa función. ¿Qué hace la función map? La función map convierte un listado que ustedes tengan de un tipo de dato, lo convierte en otro listado de otro tipo de dato. ¿Qué quiero decir? Lo dije hace un momento. Lo que nos arroja el repositorio es un listado de Pokémon. Pero lo que recibe el grab en sus hijos es un listado de widgets, que podrían ser text, que podrían ser botones, cualquier tipo de widget. Pero para nuestro caso concreto queremos que sea un Pokémon widget, porque extiende stateful widget. Por eso lo hace widget. No lo hace widget el nombre aquí, sino que extienda de stateful widget. Entonces vamos a convertir esos Pokémon en Pokémon widget. ¿Cómo lo hacemos? Aquí agregamos lo siguiente. Aquí en esto que me lo generó automáticamente, pero ustedes luego van a ir estudiando esta estructura que es, al principio se los confieso, a mí me pareció compleja de entenderla. Cuando ya la entiendo yo en este momento, me parece de las cosas más útiles del mundo y me ha arreglado la vida. El map me va a convertir de Pokémon a Pokémon widget. Y lo va a hacer, imagínense, en un ciclo for, un ciclo for each que ustedes ya deben conocer. Eso es lo que va a hacer el map automáticamente, pero de una forma más corta y reducida. Entonces, en cada iteración, esta va a ser cada uno de los datos que haya en el listado. Entonces, le voy a cambiar el nombre para que sea más claro, a Pokémon. ¿Qué quiere decir? Que esta variable Pokémon representa a todos los Pokémon que yo tengo en el listado de Pokémon, o sea, en mi base de datos. Y yo dije que lo quiero convertir a Pokémon Widget, entonces vean, agrego aquí Pokémon Widget
y dentro de los paréntesis agrego el parámetro Pokémon y le asigno la variable Pokémon que está aquí. Y por último, lo único que me falta es que por obligación tengo que poner un toList al final. Y ya. Vean que el código que ustedes tienen allá de 25 Pokémon widgets agregados de aquí para abajo, yo acabo de reducirlo a esta versión de código. Ahora fíjense lo siguiente, cómo se los confirmo. Aquí voy a agregar y voy a repetir los Pokémon solo en mi base de datos. Aquí vean, ahí agregué los otros 4. Vean, están acá arriba, solo en el Pokémon List. No están en ningún otro lado, no hay variable Pokémon 1, variable Pokémon 2, variable Pokémon 3 hasta 25. No está, así ustedes lo tienen, aquí no está así. Y le di guardar y vean cómo automáticamente en la pantalla los tenemos a todos ellos. Bueno, esperen que recuerden ¿quién me dice aquí si tengo el grab y no me sube la pantalla, no me scrollea, que le añado? Listo. Un list view, pero ¿quién lo dice? ¿Quién dice la otra forma? Ojo, porque ustedes dijeron un list view es correcto, sirve, va a funcionar, pero cuando ustedes solo tienen un hijo, el list view es cuando ustedes quieren tener varios hijos al mismo tiempo, pero si solo es un hijo, ¿cuál es? Yo le puse single chill scroll. Exactamente. O sea, eso es lo que significa el single scroll view. Significa, es un scroll que solo tiene un hijo. Ay, ahorita no me está autocompletando aquí. Esperen. ¿Me va a tocar agregarlo manualmente o qué? Ah, no me lo quiere agregar. Me va a tocar agregarlo así. Entonces, single scroll view, child. Y sí, tienen razón que les va a funcionar el list view, también les iba a funcionar. Pero si hablamos de lo correcto, sería agregar un single scroll view, porque el single scroll view quiere decir que solo tiene un hijo, y es el graph. El list view espera que usted tenga varios hijos. Y vean, ya. Y si yo agrego más Pokémon, por ejemplo a los primeros, vean que a los primeros los voy a poner todos de fuego. A los primeros 2. Voy a cambiar ese insecto. Lo voy a cambiar por... era Fire con F mayúscula, sí. Fire. Le doy guardar. Vean cómo cambia. Fíjense en lo siguiente. Lo que yo estoy cambiando es mi base de datos. Yo no estoy cambiando mi interfaz. Solo con los cambios que yo le haga en la base de datos, de una vez se va a ver reflejado acá. Ahora vean, para que me crean, por si hay alguien escéptico, a los últimos 2 los voy a poner del tipo insecto. A los últimos 2 les voy a poner de tipo insecto. Y les voy a cambiar aquí. Ya no se va a llamar Charizard, sino se va a llamar Chorizard. Y vean cómo cambia de una vez. Insecto, Charmander, Chorizard. Entonces vean que es la base de datos lo que estoy manejando acá. Y puedo agregar 1000. Vean, es más, voy a agregar esta copia aquí. Todos desde el principio. Y los voy a agregar ahí al final. Pero vean que es mi base de datos lo que yo estoy alterando. Le doy pegar, guardar, y ya aquí tengo incontable cantidad de Pokémon. Y tengo, primero que todo, mis capas, las tengo separadas mis capas. Y segundo, el código me quedó mucho más corto. Vean, ya yo no tengo que venir aquí a agregar uno por uno. Cada vez que agregue uno tengo que venir a agregarlo aquí. No, porque lo tengo con mis capas bien organizadito. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? La verdad, Bueno. no entendí muy bien lo del Pokémon. Ay, qué pena.
a esa parte y la volvemos y la revisamos toda. ¿Quién más tiene alguna? Primero opiniones y ahí van saliendo las preguntas. ¿Cómo ven? ¿Ven que es más fácil? ¿Les parece más difícil o qué? ¿Qué piensan? Es fácil la diferencia de la otra. Es que es muy eficiente, lo bueno. Sí, mucho Eh, código. exacto, exacto. ¿Mucho código dijo o qué? Sí, mucho código. O sea, para no estar copy y pegue el mismo código. Ah, sí, exacto, exacto. Se reduce. Listo. Volvamos y vamos a explicar de nuevo el repositorio. Primero que todo, el repositorio tiene los métodos obtener todos, crear, obtener uno solo, actualizar y eliminar. Nosotros no estamos usando ninguno de estos, sino únicamente obtener todos. Entonces, el de obtener todos, simplemente le decimos retorne la lista de Pokémon. Entonces este es una local temporal database. Es una base de datos local y temporal. Porque si yo reinicio, si yo le hago modificaciones, se me va a borrar o los tengo aquí. ¿Sí? Aquí dentro de esto va un to-do también. Recuerden que el to-do simplemente es un código que en el futuro me va a guiar qué tengo que hacer. Entonces va a ser un to-do que va a decir connect to online database. ¿Sí? Online real database. ¿Sí? Que conecte con la base de datos real que está en línea. En este momento no tenemos eso. Entonces lo simulamos aquí a través de Pokémon List. Y Pokémon List no es más sino una variable que está simulando ser esa base de datos. Es una variable del tipo list, como lo dijimos ahorita, porque tiene esto de acá y simplemente tiene todos los datos. No es más que eso. Ya tengo muchos por aquí, voy a borrar un poquito. Y ¿qué nos falta saber? Simplemente ya teniendo este repositorio, yo voy a sacar una referencia de este repositorio en la pantalla que lo necesite. Entonces para eso me voy a la que estamos manejando y arriba declaro esa variable. Pokémon Repository va a ser igual a un Pokémon Repository. Esto simplemente estoy creando una referencia a este de acá. ¿Sí? Luego vamos a ver algo porque si yo ya muestro en diferentes pantallas, los datos me van a salir diferentes. Ya es otro concepto que tenemos que analizar. Listo. Ya teniendo el repositorio aquí, cuando yo le haga en cualquier parte del código que yo haga, Pokémon Repository punto, vean que tengo los métodos que anteriormente creé en el otro archivo. Tengo get all, get, create, delete y update. Yo el que necesito es este get all, nada más. Entonces es más, si quieren lo limpiamos aquí un poquito. No, mentiras, aquí está bien. Es esto. Primero tengo el repositorio, punto, obtengo todos los Pokémon, punto, los mapeo. Recuerden esta palabra, este concepto, mapear. Mapear significa convertir algo de un tipo a otro, haciéndole una transformación. Eso es hacer un map. Convertir algo, un listado, de un tipo a otro. Entonces lo mapeo del tipo Pokémon, que es el listado que tengo, al tipo Pokémon Widget. Y no se sientan abrumados si a mí al principio yo no entendía esto. ¿Yo qué hacía? Ya sé que me funciona. No sé por qué bien del todo 100%, pero lo pego y ahí veo el resultado. Y simplemente este toList es obligatorio. Yo pensaría que el .tomap no debería ser obligatorio poner un toList al final para este tipo de cosas, pero hasta el momento así está en Dart. Es obligatorio poner este toList para que esto funcione. Para mí la parte más compleja de analizar es esta, porque aparece una forma de escribir código que es con esta flecha,
que estos se llaman funciones anónimas. Esas flechas se llaman funciones anónimas, porque aquí lo que ustedes están viendo es un método, una función que no tiene nombre. Una función con nombre son todas estas que tenemos acá. Con nombre tenemos getAll, el nombre es getAll, create, get, update y delete. Tienen nombre y son funciones. Pero esta de acá es una función y no tiene nombre. Ahora, ¿por qué les digo que esta flecha es una función? Porque vean algo que yo también puedo hacer. Fíjense esto. Aquí yo también podría tener una flecha y decirle retorne el listado de Pokémon. Por ejemplo, perdón, sin el return. Y bueno, este comentario me lo tiré. Entonces tengo que arreglar. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que uno se ahorra la palabrita return. Uy, hay un error en algún lado. No hay ningún error. ¿Sí? Y seguimos teniendo lo mismo. ¿Queda un poquito más claro lo que hace el repositorio o no? Si no, no se sientan, o sea, no les dé pena o no les dé miedo decirme que aún así con lo que acabo de decir sigue sin ser claro. No, sí, entendí, esta vez sí me quedó más claro. Más claro. Sé que siempre va a quedar un margen de duda, pero más o menos que ustedes entiendan. Lo que más me interesa es que entiendan. Si yo voy a tener unos datos, me creo un repositorio para sacar los datos y desde la pantalla los voy a llamar, creando aquí arriba, y ya donde lo necesite le uso los métodos que necesite usar y lo uso. Ahora, en este hicimos pero nosotros vamos a ver muchos otros métodos. Bueno, preguntas. Nos quedan 10 minutos, entonces si quieren devolverse a una parte específica del código y diga, oiga, ¿me puede explicar un poquito mejor esto? Bienvenido sea. ¿Alguien más? ¿Algo? Creo que lo de lo mismo, usted ha confundido de lo del Pokémon repositorio. ¿Tiene alguna parte específica o toda? Sin miedo a decirme qué parte. Sin miedo a decirme que toda o una parte. No, solamente una parte, más que todo en el... Cuando se va a crear... Cuando se va a crear... Cuando se va a crear la carpeta de data, Sí. luego se crea el .dar como Pokémon Repository. Creo que salieron como unos import arriba. Ok, miremos qué imports hay. Aquí solo tenemos este import de Pokémon, que vean que si los borro, es porque él no sabe la palabra Pokémon que es. Entonces él tiene que apuntar a qué es el modelo Pokémon. Ahora volvamos un poco con los nombres. Vean que los nombres yo los pongo de acuerdo a lo que hacen. En realidad, los nombres en cualquier lenguaje de programación no importan. Entiendan ustedes que la forma como ustedes escriben los nombres es porque lo estandarizan de esa manera, porque es más fácil entenderlo. Entonces, si yo voy a crear un repositorio de Pokémon, pues le pongo Pokémon. Los modelos suelen tener el nombre de lo que representan. Esto me representa un Pokémon, entonces se llama Pokémon. Vean que no dice Pokémon Model. Hay otras estructuras, principalmente en Java, donde los modelos están el modelo, luego hay una clase que se llama DAO y luego hay una clase que se llama DTO. Entonces imagínense en que en ese estándar se llaman Pokémon DAO, Pokémon DTO, y en nuestro estándar actual simplemente Pokémon, ¿sí? Es el modelo. Por eso, la detalle se llama Details Screen,
esa store main screen, y los items o el Pokémon widget, product widget, tienen como el nombre de lo que representan, tanto si es con un modelo relacionado a un modelo y con un widget, como aquí, un modelo y es un repositorio. O sea, en otras palabras, este es el repositorio para el modelo Pokémon, este es el widget para el modelo Pokémon, y de esa manera vamos a ver. Hay que seguir creando, por ejemplo, sería bueno que ustedes intenten replicar exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí, pero vamos a hablar de el modelo entrenador, trainer, ¿cierto? Entonces si nos guiamos de nuevo de la wikia, vamos a wiki Pokémon y pongamos por aquí trainers. Esa sería su tarea. Hacer exactamente lo mismo que hicimos con Pokémon, incluyendo el repositorio, el modelo, el product widget, bueno, perdón, el trainer widget, el widget, pero ahora se van a crear una sola pantalla, o sea que copian, posiblemente le sacan una copia a la store main, es una forma de hacerlo, sacándole una copia a esta que tenemos aquí, que no debería llamarse store, voy a cambiarla de una vez, sino que era porque recordemos que venimos del otro código, ¿no? Pero voy a cambiarla de una vez. Aquí voy a llamarla Pokémon Main Screen, y aquí arriba Pokémon Main Screen, y aquí Pokémon Main Screen. ¿Qué les voy a dar? Déjenme ver. No, esta todavía no hace nada. La de los tabs nos hubiera servido un poquito más. Hagamos lo siguiente. Yo voy a dejar la plantilla para que ustedes la puedan usar. Solo que tengo que hacer algunas cosas que ustedes no han hecho aún. En el botón Navigator, cuando le den clic en servicios, aquí que no va a ser servicios, sino va a ser entrenadores, y esta va a ser Pokémon. Recordemos que se dice Pokémon en plural, no Pokémones. Botón Navigator bar. De aquí nos dice cuál fue la que se presionó, on tap, y aquí va a poner tap index, creo que es así, y aquí, y a poner if, primero voy a poner un print. Simplemente no se preocupen por esta parte, yo simplemente les voy a dejar la plantilla para que ustedes construyan todo lo mismo, pero con el entrenador. Es la 1. Solo hice este código para saber si esta era la 1 y esta la 0. Vean, 0, 1, 2, 3. Y eso que ustedes ya con ese código ya podrían hacer algo más. Aquí va a poner si el tab index es igual a 1, vamos a hacer algo con respecto a eso. Solo déjenme ver bueno, Flutter New Screen, Navigate a New Screen en back. Entonces Navigate con push, aquí navigator.push context, aquí se pone así. Se me olvida esto, bueno, lo voy a copiar y pegar, vean. Y aquí vamos a poner trainers screen. No existe, entonces la creo aquí. That file. Trainers screen. Aquí class trainers screen
también entonces extiende, las pantallas siempre van a extender de un widget que primero va a ser un stateless widget, pero luego vamos a ver cómo se van a convertir en un stateless widget. Retorna esto, tiene que retornar un scaffold, entonces return scaffold, un scaffold, y el scaffold necesita un body que ustedes lo van a ya esto ya deberían poder hacerlo ustedes, pero ya voy a poner aquí van los entrenadores, ya ustedes se van a guiar de lo que hagan allá. Y ya por aquí importo la librería y listo. ¿Qué sucede? ¿Qué hice? Simplemente que cuando le den clic en entrenadores se abre una nueva página donde van los entrenadores. No hice nada más. Si le doy hacia atrás, vuelvo a la anterior. De la misma manera, entonces le voy a poner un adbar a esta de una vez. Voy a poner el mismo adbar de aquí. ¿Dónde está el adbar? Aquí. Solo que copiado y pegado. Luego vamos a ver mejores formas de reutilizar el código. Ojo, copiar y pegar el código de un lado a otro, eso no se llama reutilizar. Eso es, sí, copiar y pegar el código y lo están multiplicando el mismo código. Ustedes reutilizan el código cuando lo ponen en un archivo separado y lo llaman de donde lo necesiten. Entonces aquí en vez de decir DevHouse, entonces va a decir entrenadores Pokémon. Guardo y vean, le doy clic aquí y arriba dice entrenadores Pokémon y atrás. Entonces ustedes ya saben que aquí en el body, y vean, les voy a agregar aquí también el to do, agregar add all the trainers. Voy a hacer ejercicio. ¿Listos? ¿Queda clara la tarea? Aquí ustedes van a empezar a agregar los entrenadores Pokémon. Entonces ojo, porque ya es una tarea más pesada, porque se va acumulando. Tienen que hacer el widget de entrenador. Después tienen que hacer el modelo de entrenador. Tienen que hacer el repositorio de entrenador. Es más, se los voy a dejar, como yo soy muy condescendiente con ustedes, muy amable, muy buena gente, les voy a dejar los archivitos ahí para que ustedes los completen. Entonces aquí tiene que haber un trainer repositorio. Y aquí les pongo su to do. Complete repository. Les pongo en el modelo. Entonces, como soy tan bueno, les pongo el modelo trainer. Y en el to do, complete class trainer. Y les pongo el widget trainer. Trainer widget en inglés. Español widget trainer y en inglés trainer widget. Y les pongo con el to do complete trainer widget. ¿Listo? ¿Cuántos tenemos? Tenemos trainer repositorio, trainer widget y trainer script. Son los archivos que ustedes tienen que completar según lo que ya les estoy explicando en este momento. Y claramente, pues aquí tienen que poner, así como pusimos un listado de Pokémon, entonces tienen que crear un listado de trainers con los datos que encuentren en la wiki. Tienen foto y tienen género. Uy, ¿será que no entra? Sí. Así sí entra. Tiene género, tiene el tipo del entrenador, no sé, ya ustedes miran cuál. Ya tienen que... ajá, se me apagó algo. La región, la ciudad, rivales, no sé. Le agregan ya lo que ustedes vean apropiado para agregar. ¿Listo? ¿Queda clara la tarea? ¿Queda claro el ejercicio? Sí, señor. Señor, una pregunta, ¿por qué hay unos que salen azul y otros verdes en las carpetas? Esto tiene que ver con Git. Esto quiere decir que yo modifiqué un archivo. Esto quiere decir que es un archivo nuevo. Pero dependiendo del IDE, en algunos lados les va a salir. Vean que ahorita que yo suba cambios,
Otra vez, ya saben que siempre creo una rama, checkout B y creo added, perdón, la rama repositories. Y entonces ya saben que cuando yo haga git add, git commit, entonces added Pokémon repository en mapped Pokémon list. Hago el commit y cuando haga el push, vean como todos los colores se vuelven a poner normalitos. Déjenme ver que si déjenme ver que esté en donde es. Ah, sí, sí se hizo bien. No existe la rama, entonces tiene que existir la rama ya. Ahí está la rama. Vean, ahí está subiendo y cuando termine de subir, aquí esto, vean como ya se pusieron negros otra vez. Ese colorcito tiene que ver con, es una ayuda que me dice, oiga, este archivo lo acabo de cambiar, o el que está negro es porque no recibió ningún cambio. Entonces, siempre que ustedes suban, pues están recién actualizados. Ok. ¿Listos? Les dejé todas las plantillas ahí. Obviamente están vacíos los archivos, ¿no? Pues hay que completarlo. Y vean que yo qué hago. Yo me meto al to do. Y cuando yo entre a la sección de to do, aquí abajo me dice, aquí me dice que me falta por hacer. Le doy doble clic. Ya me lleva hasta allá. Bueno, los del repositorio no los tienen que completar, ¿no? Eso queda para después. Pero el del trainer, sí, véanlo, ahí está. Y ahí. Quizá no lo use. Esto, bueno, personalmente, sinceramente, yo no lo uso en mi trabajo diario, no lo uso. Pero debería. Listo, muchachos, ¿qué tal? ¿Preguntas? Respecto al trabajo, no, yo quería preguntar una cosa que me pasó cuando estaba realizando el anterior. Claro Era que que sí. los imports se me ponían como en gris y no me tomaba el dato. Si Entonces el, no sé por qué. si el import se puso en gris, es porque si el import se puso en gris es porque usted no está usando ese archivo en este archivo actual. O sea, esa importación en realidad no está haciendo nada. Y si no estás, y si usted se supone que sí la está usando, ¿el import se hizo automático? O sea, o usted lo hizo manualmente el import. No sé cómo hacer automático, la verdad. Yo lo hago manual. Ese es el tema. Como usted lo hizo manual, posiblemente se equivocó en algún nombre y algo así. Y entonces lo que está básicamente le está diciendo, oiga, usted está importando algo que no está usando aquí. Por ejemplo, vean, yo voy a importar, yo podría importar aquí en el de trainers, voy a importar el archivo de Pokémon. Entonces importo del paquete, ¿cómo se llama este paquete? No sé cómo se llama. Del paquete example, voy a importar el modelo Pokémon. Vea, se puso en gris porque no lo estoy usando aquí en el código. Pero si apenas yo creo una variable llamada var Pokémon igual a Pokémon, ya se le quitó lo gris. Ve que ya se le quitó lo gris porque ya ve el que yo lo estoy usando. Ahora hagamos lo contrario. No hago la importación, sino uso primero lo que voy a usar. Me sale un error porque él no sabe quién es Pokémon. Entonces en Android Studio yo presiono Alt Enter. En Visual Studio Code les aparece un bombillito. Vean, un bombillito así como este, vean. Y me aparece importar la librería tal. Lo mismo les aparece en Visual Studio Code, un bombillito amarillo. Entonces yo le doy clic. Él lo hizo automáticamente arriba, véalo. Y ya no me sale con error. Ahora sí entendí. ¿Listo? Ya se fue. Sí, ya. ¿Listo? ¿Más preguntas? Esta clase quedó grabada absolutamente toda. Entonces de una vez me voy a poner a subirla. ¿Listo? Listo, José, muchas gracias. ¿Listo? Gracias a ustedes. Que estén Muchas muy bien. gracias.